Thank you very much. Good morning, decolonialist. Good morning, decolonialist. My talk today is called Decolonial. Bienvenidos al Centro Experimental Oído Salvaje. Yo me llamo Mayra Esteves, soy parte del colectivo del Centro Experimental Oído Salvaje. Este proceso a mí me involucra desde el 1992 más o menos, cuando conozco a Fabiano Cueva. La formación que yo he tenido ha sido en comunicación con énfasis en televisión y poco a poco, como en unos momentos como de país y de contexto, fui como teniendo una necesidad de transferir mis inquietudes creativas hacia lo sonoro, y empezamos junto a Fabiano a explorar los usos creativos de las sonoridades. Es sumamente interesante los posibles diálogos que se dan en el uso experimental, musical, electroacústico del sonido, porque también propician posibles diálogos entre disciplinas que habitualmente han sido como fragmentadas. El trabajo que he venido haciendo ya más de 10 años en torno a la investigación de las sonoridades, sus usos, en los contextos de los entornos coloniales, ¿no? Entendiendo que vivimos un patrón moderno colonial que no es algo del pasado, sino que se reactualiza permanentemente, y estas reactualizaciones, en el caso de mis intereses, tendrían que ver con lo sonoro. Me interesa como mirar cómo el sonido se ha ido constituyendo históricamente en una herramienta de control, dominio y poder. Entonces, con esto lo que quiero decir es que en el punto de investigación en el que me encuentro, es como interesante mirar cómo aquello que pensamos que es un hecho físico, un hecho acústico, o que tiene unas características casi solamente dadas en la técnica o en la tecnología, entonces el sonido, más allá de ser un fenómeno, lo que yo estoy siempre como propiciando es mirar cómo precisamente se vuelve en una construcción que da cuenta y fe de las dimensiones de nuestras acciones políticas, de nuestras acciones económicas, de regímenes, de patrones, que en el caso del sistema mundo global tendrían que ver con actividades antropocéntricas, patriarcales, masculinizantes, y que no solo portan hombres, sino que portamos hombres y mujeres. Soy Fabiano Cueva, soy parte del Centro Experimental Oído Salvaje, que es una plataforma que se ha ido conformando a lo largo de muchos años y ha ido migrando de diferentes modos, de diferentes maneras de articularse y desarticularse. Y bueno, yo empecé sobre todo interesado en la parte de los discursos artísticos, si se quiere. Yo tengo un breve desliz universitario en comunicación, y creo que esa entrada para mi manera de trabajar ha sido clave, porque por ejemplo ahora que estoy haciendo curaduría, por ejemplo, el tema de las audiencias que yo me planteo para la curaduría es un concepto de audiencia muy de la comunicación más que del arte. Entonces eso me ha permitido como ver cierta manera de operar el trabajo que sea, si se quiere, de alguna manera eficiente en términos de una audiencia. Y de alguna manera lo que hemos intentado en Oído Salvaje es, bajo esa noción de ser escuchado, articular como unas formas de organizar el trabajo. Y yo empecé con un interés muy personal en las bajas tecnologías. Luego descubrí que eran bajas tecnologías. Para mí era trabajar en una especie de limitación, de precariedad, en la cual en principio yo no me sentía muy a gusto. Entonces, que esa limitación hacía parte de la práctica y un poco articulaba el discurso que yo quería decir. Entonces, a partir de ahí lo que he hecho es como quedarme en ese ámbito de ciertas prácticas, de ciertos elementos técnicos sonoros y audiovisuales que me permiten articular unos discursos que yo en el tiempo
he mencionado o he nombrado como que intentan hacer crítica del discurso oficial, crítica de la geopolítica del conocimiento, crítica de la disciplina, por ejemplo, de cierta disciplina del saber y cierta disciplina del actuar, con la cual yo me estoy como tensionando todo el tiempo en las cosas que hago, ¿no? La manera en que yo me formé fue mucho desde los manuales, y a mí la idea del manual siempre me ronda, me seduce. Creo que esa idea de conocimiento práctico que te da el manual te enseña, te da un tipo de conocimiento que es útil, y esa es una parte que a mí me interesa mucho. Y de hecho creo que yo vengo quizás de una generación que está muy formada en los manuales, y desde diferentes vertientes, desde el manual de Mario Kaplún para hacer radio, que fue el primero que yo conocí de radio, de cómo hacer radio, hasta los manuales, no sé, de Althusser. O sea, hay como una vertiente, yo vengo de alguna manera, mis ideas tienen que ver con una tradición del manual, que es del conocimiento útil para la práctica, útil para la vida. Hace 20 años, las 3 primeras personas que activamos esa plataforma éramos Iris Dice, alemana, Mayra y yo, y de alguna manera con Iris y un proceso que hubo en ese momento donde Mayra e Iris estaban involucradas, que era como activar cierto espacio de contenidos de lo que fue Radio La Luna, que fue como una primera iniciativa de radio cultural ciudadana independiente que ahora está desaparecida en este actual momento político, como un efecto coyuntural muy claro de la política actual. Y yo creo que ahí en principio tenía que ver con una especie de preocupación que luego la pudimos procesar, que era la escasa referencialidad que teníamos en ese momento, porque la circulación de publicaciones era muy difícil. Entonces creo que ese primer momento donde nosotros tuvimos una referencialidad fuerte alemana fue porque Iris venía de esa experiencia. Ella había trabajado en la radio en Berlín y en Colonia, y como ahí hay una preocupación muy fuerte por el archivo y la publicación, hay series enteras. La serie Ars Acústica de Klaus Schoening son como 50 CDs, donde tú puedes prácticamente hacer una programación radial educativa con esos 50. Entonces lo que nosotros empezamos fue como, aprovechando que Iris iba y venía, partir de esa serie de publicaciones donde estaba Bill Fontana, John Cage, Pierre Henry, Pierre Schaeffer, hacer uso de esas publicaciones para hacer un programa de radio. Y lo que nosotros empezamos haciendo fue un programa de radio donde intentábamos hacer un debate local y poner en transmisión, hacer conocer ese banco de producciones, porque en el momento en el Ecuador no existía un banco de producciones. Por ejemplo, si tú buscabas producciones en CD o en vinilo de música contemporánea ecuatoriana, excepto el disco del Mesías, que reúne 4 o 5 piezas, el disco donde está Yay, no había otro. O sea, ha sido bien importante, yo siento, como no solamente la práctica sola o suelta, sino la práctica en el contexto del giro de los 90, por ejemplo, para el caso de nuestro país, ¿no? Entonces, claro, la producción de Mesías es bien interesante en los 90, porque ahí empieza, después de ahí empieza a tomar otra vez todos estos discursos antiimperiales. Y vuelve y se establece toda una posibilidad de trabajo que incluso encuentras en Julián Pontón, por ejemplo, solamente para mencionarte 2 escenas, y claro, todo lo que nosotros hemos aportado respecto a la producción más con las propias voces desde los pueblos y nacionalidades, por ejemplo. Entonces, tienes como varias posibilidades ahí, desde documentales sonoros hasta cuestiones más experimentales y regímenes. Bueno, a mí me pareció que una manera interesante de complementar y de activar el proyecto de memoria sonora de poesía ecuatoriana era dándole unos posibles usos o direcciones o tratamientos al archivo, porque Poesía Mano a Mano tiene en principio un valor documental.
que hay mucha tradición de trabajar desde la música a la poesía, pero yo creo que en este caso, como es el lineamiento de Oído Salvaje, hay una línea experimental muy clara, ¿no? Y nosotros conocíamos su universo ancestral. Y claro, a mí me acercó bastante este poema en especial a la cosmovisión de nosotros, como indígenas, cómo percibimos el mundo, cómo es para nosotros los dioses, las entidades sagradas. Intuitivamente, fue una cuestión bastante intuitiva de cómo nos diste la libertad de que podíamos escoger pedazos del poema. Entonces yo dije, bueno, voy a cortar aquí, acá, pero fue de una manera intuitiva. Decía, a ver, esto me interesa. Entonces a la final como que armé mi propia versión del poema de Ariruma y dije, este me gusta, ya, así se queda. Poetas de mi tierra, poetitas de mierda, con quienes aprendí a conocer una nueva enfermedad, la trinofobia. Suenan mecánicamente. Entonces, por ejemplo, un micrófono me dice y se va cambiando, como se va facilitando, se va cambiando. Entonces este sonido lo utilizo para hacer escuchar algo. Entonces podría hacer escuchar un texto. Eso sería una idea. Estamos en la casa de Fabián, así que nada, desde aquí salen muchas de las ideas de obras y de procesos. Sí, aparte de que nosotros a veces hacemos proyectos nuestros, colaboramos con mucha gente, damos apoyo a gente que es cercana a nosotros en ideas o en prácticas. Por ejemplo, ahora estamos mezclando un disco de un proyecto que se llama Sesiones, que hacemos cada mes en el Centro de Arte Contemporáneo en una red de colectivos en la que está Red Ruidista, Ciclo Cosmo Audición. Es como una iniciativa para que la gente que está haciendo sonido se junte para hacer eventos unificados. Dado que el CAG ofrece como condiciones mínimas, estamos intentando hacer una escena unificada de eventos sobre todo para generar públicos, nuevos públicos que no sean la gente especializada ni el grupo de amigos que siempre va a las tocadas, por ejemplo. Tenemos todavía algunos aparatos que hemos ido guardando, como por ejemplo este teclado que era nuestro primer sampler que funciona con discos floppy, o teclados un poco más actuales que usamos para veces que hacemos eventos en vivo, una especie de conciertos experimentales en vivo. El archivo de nuestras grabaciones que está en físico y también en digital en aproximadamente 15 discos duros. Y bueno, eso es más o menos, ¿no? El setting de Oído Salvaje. Sí, otra de las áreas que desarrollamos es la investigación y ese ha sido como un proceso más de largo aliento y efectivamente ahora estamos a punto de terminar un largo proyecto de investigación. También tenemos nuestro propio archivo de producciones, ese reposa en mi casa. y nada, o sea, Oído Salvaje es realmente una estructura bastante móvil y como una institución que se hace todos los días desde cada uno de nuestros espacios. Okay.